Francia. La tierra de los castillos. La tierra de los pueblos de cuento. La tierra del arte y la gastronomía. Por la mañana, el aroma del pan recién horneado se extiende por las calles empedradas. Las olas del Atlántico golpean una costa salvaje y escarpada. Los viñedos de Borgoña se prolongan hasta perderse en el horizonte. Bienvenidos a Francia. Bienvenidos al corazón de Europa. Muchos la llaman el Hexágono, debido a la singular forma hexagonal de su territorio. Es una tierra donde los castillos medievales dominan verdes valles fluviales, donde antiguos pueblos descansan entre colinas y llanuras, y donde una de las tradiciones gastronómicas más refinadas del mundo echó raíces y floreció. Pero para comprender todo esto, debemos comenzar desde el principio. Francia es el tercer país más grande de Europa. Su superficie alcanza aproximadamente los 544.000 kilómetros cuadrados y su población supera los 65 millones de habitantes. Sus costas se extienden a lo largo de más de 5.500 kilómetros y están bañadas por tres mares muy distintos entre sí. Al oeste, el poderoso Océano Atlántico; al norte, el Canal de la Mancha, que la conecta con las Islas Británicas; y al sur, las tranquilas aguas azules del Mar Mediterráneo. Este país también posee un récord mundial poco conocido. El país con más usos horarios del planeta no es Rusia ni Estados Unidos, sino Francia. Gracias a sus territorios de ultramar, como la Guayana Francesa y la Polinesia Francesa, Francia se extiende a través de 12 usos horarios, ocupando el primer lugar del mundo. Al adentrarse en el interior del país, uno descubre una tierra donde la historia se superpone capa tras capa. En todo el territorio existen más de 40.000 castillos y ruinas. Algunos conservan aún todo su esplendor, otros permanecen como silenciosos vestigios del pasado. El ascenso y la caída de las monarquías feudales, el brillo de las cortes reales y la Revolución Francesa de 1789, que comenzó en París y transformó el destino de toda Europa, han quedado grabados en estas piedras. Libertad, igualdad y fraternidad siguen siendo hoy el lema oficial de la República Francesa. Cada mes de julio, la carrera ciclista más famosa del mundo recorre estas tierras. El Tour de Francia, celebrado desde 1903, supera los 3.400 kilómetros de recorrido y atraviesa montañas, llanuras y ciudades, convirtiéndose en una de las pruebas más exigentes de resistencia y determinación. Francia no es un país de una sola identidad. Es el punto de encuentro entre la civilización mediterránea y las tradiciones del norte de Europa, la cuna del arte clásico y de la moda moderna. Y es precisamente esta diversidad la que ha permitido que Francia permanezca, a lo largo de los siglos, en el centro de la cultura europea. Si hay algo capaz de representar la vida cotidiana en Francia, es sin duda el aroma a mantequilla que se escapa de las panaderías al amanecer y la inconfundible silueta de una baguette dorada y crujiente. Cada día se venden en Francia alrededor de 27 millones de baguettes, lo que supone más de 10.000 millones al año. Para que una baguette sea considerada auténtica, debe respetar una receta estricta. Solo puede elaborarse con harina, agua, sal y levadura. Además, su longitud debe situarse entre los 55 y los 65 centímetros, con un peso aproximado de 250 gramos. No se trata simplemente de una costumbre culinaria, sino de una tradición protegida por la ley. El vino ocupa en Francia un lugar que va mucho más allá del de una simple bebida. Es una expresión de la cultura, la geografía y el clima de cada región. Cada año, el país produce cerca de 4.500 millones de litros de vino y los exporta a más de 180 países. Las colinas de Borgoña albergan algunas de las zonas de cultivo de Pinot Noir más prestigiosas del mundo, donde un viñedo de apenas unas pocas hectáreas puede alcanzar un valor de varios millones de euros. Burdeos, por su parte, es célebre por sus mezclas de Cabernet Sauvignon y Merlot. Su sistema de clasificación, establecido en 1855, continúa vigente hasta nuestros días, y detrás de cada chateau clasificado se esconden siglos de tradición vinícola. La pasión de Francia por la gastronomía dio origen a uno de los sistemas de evaluación culinaria más influyentes del planeta, la Guía Michelin. Publicada por primera vez en 1900 por el fabricante de neumáticos André Michelin, esta guía nació con un objetivo sorprendentemente práctico:
animar a los conductores a viajar más, consumir más neumáticos y, de paso, ofrecer información útil sobre estaciones de servicio y restaurantes. Sin embargo, más de un siglo después, las 3 estrellas Michelin se han convertido en uno de los mayores reconocimientos que un chef puede alcanzar. Una sola estrella puede transformar por completo el destino de un restaurante. Francia sigue siendo hoy uno de los países con mayor número de establecimientos galardonados con estrellas Michelin en el mundo. El río Sena divide París en 2 mundos de personalidades muy distintas. La orilla izquierda ha sido, desde la Edad Media, el refugio de académicos, filósofos y artistas. Allí se encuentra la Universidad de la Sorbona, y en los cafés de sus alrededores, figuras como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir debatieron las ideas que darían forma al existencialismo. La orilla derecha, en cambio, ha sido históricamente el escenario del poder y los negocios. El Louvre, el Jardín de las Tullerías y los amplios bulevares diseñados al estilo haussmanniano conforman la fachada más majestuosa de la ciudad. La imagen actual de París no surgió de manera natural. A mediados del siglo XIX, Napoleón III encargó al barón George Eugene Haussmann una transformación urbana sin precedentes. Haussmann demolió numerosos barrios medievales y abrió amplias avenidas rectilíneas, al tiempo que unificó la altura y el estilo de las fachadas. Durante 17 años de reconstrucción, la ciudad fue completamente reinventada. El resultado es el París que conocemos hoy, elegantes edificios de piedra color crema, balcones de hierro forjado y tejados de zinc alineados con precisión, formando uno de los perfiles urbanos más reconocibles del mundo. El barrio de Le Marais es uno de los sectores históricos mejor conservados de París. Al haber escapado en gran medida de las reformas de Haussmann, aún conserva numerosas construcciones medievales y renacentistas. En el siglo XVII, fue el distrito residencial más prestigioso de la aristocracia francesa. La Plaza de los Vosgos, inaugurada en 1612, es la plaza más antigua de París y está rodeada por elegantes edificios simétricos de ladrillo rojo y soportales arqueados. Hoy en día, Le Marais es un vibrante mosaico donde conviven galerías de arte, boutiques exclusivas y una histórica comunidad judía. La colina de Montmartre se alza al norte de París y constituye el punto más elevado de la ciudad, con una altitud aproximada de 130 metros. A finales del siglo XIX, artistas como Pablo Picasso, Henri Matisse, Amedeo Modigliani y muchos otros que cambiarían el rumbo de la historia del arte vivieron y trabajaron en modestos estudios de este barrio. Con materiales baratos y una imaginación ilimitada, retrataron tanto el bullicio como la poesía de la vida parisina. En la cima de la colina se encuentra la Basílica del Sagrado Corazón, cuya construcción comenzó en 1875. Sus cúpulas blancas de estilo romano-bizantino brillan bajo la luz del sol como nubes inmóviles esculpidas en piedra. El Louvre es el museo más visitado del mundo y uno de los mayores museos de arte del planeta. Su superficie supera los 73.000 metros cuadrados y alberga más de 380.000 piezas en sus colecciones, aunque alrededor de 35.000 se encuentran expuestas al público de forma permanente. La famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci cuenta con una sala propia dentro del museo. Cada día, miles de visitantes esperan pacientemente en largas filas para contemplar durante apenas unos segundos esta pequeña obra maestra, que mide tan solo 77 centímetros de ancho por 53 de alto. La Avenida de los Campos Elíseos se extiende desde la Plaza de la Concordia hasta el Arco de Triunfo a lo largo de aproximadamente 1.900 metros y con una anchura cercana a los 70 metros. Cada 14 de julio, durante la Fiesta Nacional de Francia, esta avenida se convierte en el escenario principal del desfile militar, mientras escuadrones de aviones dibujan en el cielo estelas de humo azul, blanco y rojo. El Arco de Triunfo, de 50 metros de altura y 45 metros de ancho, fue ordenado por Napoleón Bonaparte en 1806 para conmemorar su victoria en la batalla de Austerlitz. Sin embargo, el monumento no fue terminado hasta 1836, 15 años después de la muerte del emperador. Al avanzar hacia el este desde la costa de Cannes, se despliega lentamente una franja litoral bañada por la luz dorada del sol, la Costa Azul.
Su propio nombre parece un poema, una evocación de aguas turquesas y cielos luminosos que han convertido a esta región del sur de Francia en uno de los destinos más deseados del mundo. Cada mes de mayo, Cannes acoge el Festival Internacional de Cine, uno de los acontecimientos cinematográficos más prestigiosos del planeta. Durante esos días, el precio de las habitaciones de hotel puede multiplicarse por 10, los yates se alinean en el puerto y la alfombra roja se extiende bajo el resplandor mediterráneo. Sin embargo, una vez concluida la celebración, Cannes recupera su ritmo habitual. Los pescadores continúan saliendo al mar desde el viejo puerto, mientras el aroma de las aceitunas y las hierbas provenzales vuelve a llenar los mercados locales. Niza alberga el paseo marítimo más emblemático de la Costa Azul, el Paseo de los Ingleses, una avenida costera de aproximadamente 7 kilómetros de longitud. Fue financiada en el siglo XIX por adinerados británicos que pasaban aquí los inviernos, dejando como legado este nombre tan singular. Cada mañana, el mercado de flores de la ciudad abre sus puertas con una explosión de colores y aromas. Decenas de variedades de flores frescas comparten espacio con especias provenzales, mientras el aire se impregna de notas de lavanda, romero y rosas recién cortadas. A unos cientos de metros sobre el Mediterráneo, el pueblo de Ece parece un nido de águila aferrado a los acantilados. Situado a unos 429 metros de altitud, este enclave medieval domina el horizonte con vistas espectaculares sobre el mar. Sus callejuelas son tan estrechas que, en algunos tramos, apenas permiten el paso de una persona. En la cima se encuentra el jardín exótico, donde cactus y plantas suculentas prosperan bajo el sol mediterráneo. Desde allí, en los días más despejados, la mirada puede abarcar toda la Costa Azul e incluso distinguir, a lo lejos, el perfil de Córcega. El filósofo Friedrich Nietzsche solía pasear por estos parajes para reflexionar, y el sinuoso sendero que desciende hacia la costa sigue llevando hoy su nombre, el Sendero de Nietzsche. Al abandonar la costa y adentrarse hacia el interior, comienza el territorio de la Provenza. En julio, los campos de lavanda alcanzan su máximo esplendor. Desde la cordillera del Luberon hasta la meseta de Valensole, el paisaje se transforma en una inmensa sucesión de franjas violetas que parecen extenderse hasta el horizonte. El zumbido constante de las abejas y el intenso perfume de las flores impregnan el cálido aire del verano. Gordes es un pueblo que parece haber surgido directamente de la roca sobre la que se asienta. Sus casas de piedra se escalonan unas sobre otras, ascendiendo en espiral por la ladera hasta formar, vista desde la distancia, una silueta semejante a una pirámide de piedra. A lo largo del siglo XX, artistas como Pablo Picasso y Marc Chagall encontraron aquí inspiración y refugio durante largas temporadas. Hoy, las galerías y talleres se reparten por sus estrechas calles, manteniendo vivo el espíritu creativo que continúa atrayendo a artistas y fotógrafos de todo el mundo. En el corazón de Francia, el río Loira atraviesa lentamente una extensa llanura fértil con sus aguas amplias y tranquilas. A lo largo de sus orillas se distribuyen más de 300 castillos, una concentración sin equivalente en ninguna otra región del mundo. Este territorio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es conocido como el Jardín de Francia y también como la Tierra de los Castillos. El castillo de Chambord es el más grande de todo el Valle del Loira. Su construcción comenzó en 1519 por orden de Francisco, quien lo concibió como una fastuosa residencia de caza. El edificio cuenta con 426 habitaciones, 80 escaleras y 282 chimeneas. Su arquitectura combina elementos del gótico francés con las innovaciones del Renacimiento italiano. En la cubierta, una extraordinaria acumulación de torres, agujas, chimeneas y esculturas de piedra crea la impresión de contemplar una ciudad fantástica en miniatura. En su interior se encuentra la característica más célebre del castillo, una escalera de doble hélice. Dos rampas en espiral ascienden alrededor de un mismo eje sin llegar a cruzarse jamás. Quienes utilizan una de las escaleras pueden ver a las personas que recorren la otra, pero nunca se encuentran en el mismo camino. Hasta hoy, los historiadores continúan debatiendo si Leonardo da Vinci participó o no en el diseño de esta extraordinaria obra de ingeniería. El castillo de Chenonceau se extiende elegantemente sobre el río Cher.
5 refinados arcos sostienen una galería de 2 niveles que parece flotar sobre el agua, creando un reflejo casi perfecto en la superficie del río. A lo largo de su historia, el castillo estuvo estrechamente ligado a varias mujeres influyentes, entre ellas Diana de Poitiers y Catalina de Médici, figuras que marcaron profundamente su desarrollo y su identidad. Durante la Primera Guerra Mundial, Chenonceau fue transformado en un hospital militar. La larga galería que cruza el río se convirtió en un corredor estratégico para el transporte de suministros y la atención de soldados heridos. Gracias a esta singular disposición arquitectónica, el castillo desempeñó un papel inesperado en medio de uno de los conflictos más devastadores de la historia moderna. En el extremo oriental de Francia se encuentra Alsacia, una región situada entre el río Rin y la cordillera de los Vosgos. Pocas zonas de Europa han vivido una historia tan compleja. A lo largo de los siglos, este territorio cambió de soberanía en numerosas ocasiones, pasando alternativamente de Francia a Alemania y viceversa. De esa historia nació una identidad única, donde la cultura francesa y la alemana se entrelazan de manera inseparable. Aquí conviven el francés y el dialecto alsaciano, mientras la elegancia francesa se mezcla con la solidez de la tradición germánica bajo un mismo techo. Muchos consideran que Colmar es la ciudad más encantadora de Alsacia. Incluso existe la creencia de que sirvió como una de las inspiraciones visuales para la película El castillo ambulante de Hayao Miyazaki. En el casco antiguo, el barrio conocido como la Pequeña Venecia despliega una sucesión de casas con entramado de madera alineadas junto a los canales. Fachadas rosadas, amarillas, azules y rojas se reflejan en las aguas tranquilas, mientras macetas repletas de flores adornan cada ventana. Durante la temporada navideña, Colmar alberga uno de los mercados de Navidad más grandes y antiguos de Francia. Sus orígenes se remontan a 1570 y cada año atrae a cientos de miles de visitantes. Al norte de Colmar se extiende la famosa ruta del vino de Alsacia. A lo largo del recorrido aparecen pueblos medievales como Riqueguir y Éguissein, donde todavía se conservan antiguas murallas y calles históricas. Riqueguir suele ser considerado uno de los pueblos más bellos de Alsacia. Sus calles empedradas están flanqueadas por casas tradicionales de entramado de madera cubiertas de viñedos que trepan por las fachadas. Éguissein, por su parte, destaca por su singular trazado urbano en forma de círculos concéntricos que se desarrollan alrededor de un castillo central. Según los registros históricos, aquí nació en el año 1002 el Papa León IX. Estrasburgo es la capital de Alsacia y una de las ciudades más importantes de Europa, ya que alberga la sede del Parlamento Europeo. En el corazón de la ciudad se alza la majestuosa Catedral de Estrasburgo, cuya construcción comenzó en 1015 y no fue completada hasta 1439, tras varios siglos de trabajo. Su aguja alcanza los 142 metros de altura, durante más de 200 años, fue el edificio más alto del mundo. El gran rosetón de su fachada y las extraordinarias esculturas góticas que decoran cada rincón continúan siendo considerados obras maestras de la arquitectura europea. Muy cerca de la catedral se encuentra el barrio conocido como la Pequeña Francia, donde sobreviven numerosas casas con entramado de madera de los siglos XVI y XVII, reflejadas en los tranquilos canales que atraviesan la ciudad bajo antiguos puentes de piedra. Las dos regiones del noroeste de Francia poseen personalidades profundamente marcadas. Normandía es una tierra moldeada por el peso de la historia, mientras que Bretaña representa uno de los últimos bastiones de la cultura celta en Europa occidental. Juntas conforman el rostro atlántico más característico de Francia. La costa de Étretat es un espectáculo capaz de dejar sin palabras. Durante miles de años, las olas han esculpido los acantilados de Creta Blanca, creando enormes arcos naturales y agujas de roca que emergen del mar. El más famoso de ellos, conocido como la Gran Puerta, se alza sobre las aguas como una gigantesca entrada de piedra abierta hacia el infinito. El pintor impresionista Claude Monet quedó fascinado por estos paisajes y regresó en numerosas ocasiones para plasmarlos en una serie de obras que hoy figuran entre las representaciones más célebres de la costa normanda. Honfleur, situada en la desembocadura del Sena, es una pequeña ciudad portuaria cuyo encanto parece detenido en el tiempo.
Sus casas medievales con entramado de madera se alinean junto al puerto en una sucesión irregular de fachadas estrechas y coloridas, creando una de las vistas marítimas más reproducidas de Europa. En el siglo XVII, Honfleur fue uno de los principales puntos de partida de las expediciones francesas hacia América del Norte. Desde este puerto zarpó Samuel de Champlain, quien en 1608 fundaría la ciudad de Quebec, considerada el origen de la presencia francesa permanente en Canadá. Más al oeste comienza Bretaña, y con ella cambia sutilmente el paisaje, el idioma y la atmósfera. El bretón pertenece a la familia de las lenguas celtas y comparte raíces con el galés y el irlandés, en lugar de derivar del francés. Aunque hoy la inmensa mayoría de los bretones utiliza el francés en su vida cotidiana, la herencia celta sigue presente en todas partes, en las señales bilingües de las carreteras, en el sonido de las gaitas y acordeones que animan las calles, y en el festival intercéltico que cada verano reúne a músicos y artistas de distintas regiones celtas del mundo. Saint-Malo es una de las ciudades más emblemáticas de Bretaña. Su casco histórico permanece completamente rodeado por imponentes murallas de granito construidas entre los siglos XVII y XVIII. La ciudad fue célebre por sus corsarios, marinos que navegaban con autorización oficial otorgada por el rey de Francia para atacar embarcaciones enemigas en el Atlántico. Vivían en una zona ambigua entre la piratería y la guerra legalizada. Más allá de las murallas, la marea transforma constantemente el paisaje. Cuando el mar se retira, extensas superficies rocosas emergen y conectan la costa con pequeños islotes. Horas después, la marea vuelve a cubrirlo todo y el horizonte recupera su inmensa amplitud oceánica. Otro de los grandes misterios de Bretaña se encuentra en Carnac. Allí se alza uno de los conjuntos megalíticos más extraordinarios del mundo. Más de 3.000 piedras fueron erigidas en largas filas que se extienden a lo largo de unos 4 kilómetros. Su origen se remonta aproximadamente al periodo comprendido entre el 4500 y el 3300 antes de nuestra era. Nadie sabe con certeza quién levantó estas piedras, por qué lo hizo ni cuál era su función exacta. Lo que sí se sabe es que se trata del mayor conjunto megalítico prehistórico de Europa, más antiguo e incluso más extenso que el famoso Stonehenge de Inglaterra. En lo más profundo de la bahía que separa Normandía de Bretaña, una roca solitaria emerge del mar coronada por una imponente abadía. Cada día, las mareas la convierten en una isla y, horas después, la devuelven nuevamente al continente. Este lugar extraordinario es el Mont Saint-Michel. La isla rocosa tiene una circunferencia inferior a 1 kilómetro y alcanza una altura aproximada de 92 metros sobre el nivel del mar. En su cima se alza una abadía cuyos orígenes se remontan al siglo VIII. A lo largo de varios siglos de ampliaciones y reconstrucciones, el conjunto evolucionó hasta convertirse en una fascinante combinación de arquitectura románica, gótica y estructuras defensivas. La bahía que rodea la isla experimenta algunas de las mareas más espectaculares de Europa, con diferencias de nivel que pueden alcanzar los 15 metros. Durante la pleamar, el agua avanza con una velocidad sorprendente. Antiguamente se decía que podía superar incluso a un caballo al galope, atrapando a quienes desconocían los ritmos del mar. Hoy, una pasarela moderna permite acceder a la isla con total seguridad, aunque recorrer a pie las extensas llanuras de arena durante la bajamar sigue siendo una de las experiencias más auténticas y memorables para quienes visitan este lugar único. Cada año, alrededor de 3 millones de personas llegan al Mont Saint-Michel, convirtiéndolo en uno de los monumentos más visitados de Francia, solo por detrás de la Torre Eiffel y el Palacio de Versalles. Sobre la aguja más alta de la abadía, una estatua dorada del arcángel San Miguel despliega sus alas y domina el horizonte de la bahía desde las alturas. Más al sur, en pleno Mediterráneo, se encuentra Córcega, la cuarta isla más grande de este mar. Con una superficie cercana a los 8.700 kilómetros cuadrados, se sitúa frente a las costas francesas y a tan solo 12 kilómetros de la isla italiana de Cerdeña. Más del 40% de su territorio está protegido como espacio natural, y sus montañas se elevan abruptamente desde la línea costera hasta alcanzar impresionantes alturas. El Monte Cinto, la cumbre más elevada de la isla, alcanza los 2.706 metros. Córcega es también famosa por la ruta de senderismo GR20,
considerada por muchos excursionistas como una de las travesías de larga distancia más exigentes de toda Europa. Con aproximadamente 180 kilómetros de longitud, el recorrido atraviesa la isla de norte a sur, cruzando crestas rocosas, lagos de origen glaciar y bosques prácticamente intactos. Completar la ruta suele requerir entre 15 y 16 días de marcha y una excelente preparación física. En el extremo sur de la isla se encuentra Bonifacio, una ciudad construida sobre impresionantes acantilados de piedra caliza blanca que se elevan unos 120 metros sobre el mar. Sus edificios parecen asomarse al vacío desde el borde mismo de la roca, suspendidos sobre aguas de un azul intenso. Debajo se extiende un estrecho marítimo salpicado de embarcaderos excavados directamente en la piedra. La ciudad posee una belleza aislada y casi irreal. Desde la distancia, su casco antiguo parece flotar entre el Mediterráneo y el cielo. Córcega ocupa además un lugar especial en la historia europea por ser la tierra natal de Napoleón Bonaparte. En 1769, el mismo año en que la isla pasó oficialmente a formar parte de Francia, nació en la ciudad de Ajaccio quien más tarde se convertiría en una de las figuras más influyentes de la historia moderna. Napoleón pasó aquí su infancia, y todavía hoy la isla conserva su casa natal convertida en museo, así como numerosos monumentos y lugares vinculados a su legado. Los Alpes franceses, situados en el sureste del país, forman una de las regiones montañosas más espectaculares de Europa. En el corazón de este paisaje se encuentra el Valle de Chamonix, al pie del Mont Blanc, considerado la cuna del alpinismo moderno. Con una altitud de 4.808 metros, el Mont Blanc es la montaña más alta de Europa Occidental y el punto culminante de toda la cordillera alpina. En 1786, el médico Michel Gabriel Paccard y el campesino Jacques Balmat se convirtieron en las primeras personas registradas en alcanzar su cumbre, marcando el nacimiento de la historia moderna del alpinismo. En la actualidad, alrededor de 20.000 personas intentan ascender el Mont Blanc cada año. De ellas, entre 6.000 y 7.000 logran alcanzar la cima, aunque la dificultad de la ascensión puede variar considerablemente según las condiciones meteorológicas y el estado de la nieve. Uno de los accesos más impresionantes a las alturas alpinas es el teleférico de la Aiguille du Midi, considerado uno de los más elevados del mundo. Desde el Valle de Chamonix asciende hasta los 3.842 metros de altitud en apenas 20 minutos, superando un desnivel vertical cercano a los 2.800 metros. En la estación superior, varias plataformas de observación permiten contemplar un panorama extraordinario donde se distinguen el Mont Blanc, el Matterhorn y una inmensidad de glaciares y cumbres nevadas que se extienden hasta el horizonte. A los pies de los Alpes se encuentra Annecy, una ciudad rodeada por uno de los lagos más limpios de Europa. El lago de Annecy destaca por sus aguas transparentes, que durante el verano adquieren intensos tonos azul verdoso y reflejan las montañas calcáreas que lo rodean. En el casco antiguo, los canales atraviesan edificios medievales y discurren bajo puentes adornados con flores, una imagen que le ha valido el sobrenombre de la Venecia de los Alpes. Más al sur aparece otro de los grandes paisajes naturales de Francia, las Gargantas del Verdón. Consideradas entre los cañones más impresionantes de Europa, se extienden a lo largo de unos 25 kilómetros y alcanzan profundidades de hasta 700 metros. En el fondo del desfiladero fluye el río Verdón, cuyas aguas poseen un característico color verde esmeralda debido a los minerales procedentes de la disolución de las rocas calizas. En la parte superior del cañón se encuentra el lago de Sainte-Croix, con una superficie cercana a las 2.200 hectáreas y unas aguas de un intenso azul turquesa que parecen casi irreales. En el centro de Francia, la meseta de Auvernia alberga una de las regiones volcánicas más jóvenes de Europa. La cadena de los PYS está formada por alrededor de 80 volcanes inactivos alineados de norte a sur a lo largo de unos 45 kilómetros. Las últimas erupciones significativas tuvieron lugar hace entre 6.000 y 8.000 años. En 2018, este extraordinario paisaje volcánico fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Al pie de estas montañas se encuentra la ciudad de Vichy, famosa por sus aguas termales ricas en minerales, que ya atraían visitantes desde la época del Imperio Romano.
Muy lejos de las montañas, en la costa atlántica al sur de Burdeos, se alza la duna de Pilat, la duna de arena más alta de Europa. Con una altura aproximada de 110 metros, una longitud cercana a los 2.700 metros y una anchura de unos 500 metros, ocupa una superficie superior a las 60 hectáreas. A su lado oriental se extiende el inmenso bosque de pinos de las Landas, mientras que al oeste se abre el Océano Atlántico. La duna está en constante movimiento y avanza lentamente hacia el este a un ritmo de entre 1 y 5 metros por año. En su avance ha ido engullendo parte del bosque circundante, dejando visibles únicamente las copas secas de algunos árboles que emergen de la arena como silenciosos testigos del paso del tiempo. Al llegar al final del viaje, uno descubre que Francia es un país imposible de definir con una sola imagen. No es simplemente una postal de paisajes, ni la etiqueta de una botella de vino, ni una idea nacida sobre la pasarela de una semana de la moda. Francia es un inmenso organismo vivo construido a lo largo de miles de años de historia. Cada rincón cuenta una historia diferente, cada paisaje guarda la huella de un pasado moldeado pacientemente por el tiempo. El Palacio de Versalles representa quizás la expresión más visible de esa ambición civilizadora. Luis XIV transformó una modesta residencia de caza construida por su padre en el complejo palaciego más grandioso de Europa. La fachada principal del palacio se extiende a lo largo de aproximadamente 580 metros. En su interior, la Galería de los Espejos, con sus 73 metros de longitud, enfrenta más de 700 espejos a 17 enormes ventanales, multiplicando la luz y los reflejos de los jardines hasta crear la ilusión de un espacio infinito. Más allá del palacio, los jardines geométricos diseñados por André Lenotre convierten la naturaleza en una demostración de orden y poder, donde árboles perfectamente alineados, canales y fuentes componen una monumental obra de arte al aire libre. Pero frente a esta grandeza existe otra faceta igualmente esencial de Francia, una atención extraordinaria a los detalles de la vida cotidiana. Carcassonne nos recuerda la profunda voluntad francesa de preservar su patrimonio histórico. Esta ciudad fortificada, rodeada por una doble muralla de casi 3 kilómetros de longitud y protegida por 52 torres, tiene sus orígenes en la época galorromana, varios siglos antes de nuestra era. En el siglo XIX, cuando el conjunto estaba a punto de desaparecer por el abandono, el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc dirigió una ambiciosa restauración que devolvió la vida a la ciudad, transformándola nuevamente en un espacio histórico habitado. Varias rutas del Camino de Santiago atraviesan territorio francés antes de converger hacia España. Entre ellas, la que pasa por Conques fue durante siglos una de las principales vías utilizadas por los peregrinos medievales procedentes de toda Europa. La iglesia románica de la localidad, construida en el siglo XI, conserva sobre su portal un extraordinario relieve semicircular que representa el juicio final. Más de 300 figuras llenan la composición de piedra, los justos ascienden al paraíso, los condenados descienden al infierno, y en el centro, un ángel empuña una espada. 8 siglos después, esta obra sigue conservándose con una asombrosa riqueza de detalles. Saint-Jean-Pied-de-Port marca para muchos peregrinos el final de Francia y el comienzo de una nueva etapa. Situada al pie de los Pirineos, esta pequeña localidad recibe cada año a decenas de miles de caminantes que se preparan para cruzar las montañas rumbo a Santiago de Compostela. Su calle principal, la Rue de la Citadelle, está pavimentada con antiguas piedras desgastadas por siglos de pasos. A ambos lados se levantan casas blancas de estilo vasco, mientras los peregrinos avanzan lentamente con sus mochilas cargadas a la espalda y las tradicionales conchas de vieira balanceándose suavemente al caminar. Francia es un país que se comprende poco a poco. No siente la necesidad de exhibirse ni de explicarse. Basta con recorrer una calle antigua, sentarse en la terraza de un café y observar cómo alguien pasa con una baguette bajo el brazo. Basta con escuchar las campanas de una iglesia resonando sobre los tejados rojizos de una ciudad cualquiera. Entonces, casi sin darse cuenta, uno empieza a comprender por qué Francia ha fascinado al mundo durante siglos, por qué tantas personas regresan una y otra vez a esta tierra y por qué la expresión art de vivre à la francaise sigue representando, para millones de personas, una de las formas más auténticas de imaginar una vida bella.
Esto es Francia.